vamos a celebrar, vamos a celebrar, el Señor resucitó. Celebrar a Cristo, celebrar, celebrar a Cristo, celebrar, celebrar a Cristo, celebrar, celebrar a Cristo, celebrar. Él vive, Él vive, y por siempre reinará. Él vive, Él vive. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar, el Señor resucitó. Un domingo muy temprano, a la tumba de Jesús, las mujeres van a ver si su cuerpo estaba ahí. ¿Cuál sería su sorpresa cuando el ángel anunció: Jesucristo está vivo, en verdad resucitó? Él vive, Él vive, y por siempre reinará. Él vive, Él vive. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar, el Señor resucitó. Cuando Pedro caminaba por la gran Jerusalén, a un paralítico encontró con una gran necesidad. Ni plata ni oro tengo, Pedro le contestó, mas en el nombre de Jesús, ponte en pie y a caminar. Él vive, Él vive, y por siempre reinará. Él vive, Él vive. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar, el Señor resucitó. Celebrar, aleluya. Vamos a darle una ofrenda de aplausos al Señor y el grito de júbilo al Rey. Celebramos el nombre del Señor, amén. Rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es su amor.
tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Pusiste con tu justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Yeah, yeah. Gracias sublimes, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Aleluya, te amamos, Señor Jesús. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, Digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Aleluya. Te adoramos, Rey de Reyes, Señor de Señores. Gracias, gracias por esa salvación tan grande, Señor, por tu amor tan perfecto, por tu misericordia, por tu bondad. Señor, te celebramos en este día. Tú eres hermoso, tú eres precioso. No hay otro como tú. Vamos, dale ese fuerte aplauso al Señor. Aleluya.
diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Mi escudo eres, mi protección. Tú estás sostienes, sé que me amas, sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. Aún en tormentas o tempestad, tú estás conmigo. Sé que me amas, sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Te adoramos, Señor Jesús. Tú eres hermoso. Gracias por tu amor, precioso Salvador, hermoso. Gracias, 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 Señor. Aleluya.
de tu divinidad. Al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad, al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti,
mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Y al Estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Ahí en tu lugar, inclina tu rostro, cierra tus ojos. Te adoramos, Señor. Gracias, Padre, por habernos permitido esta tarde estar aquí en tu presencia. Gracias, Señor, por permitirnos venir a adorarte, a darte las gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros. Gracias, Señor, porque nuestra vida sería totalmente diferente si tú nos hubieras rescatado. Gracias, Señor, porque sabemos que tu misericordia fue tan grande que mandaste a tu Hijo a morir por nosotros. Gracias, Señor, porque sabemos que nuestra vida y la de nuestros hijos tal vez se hubiera perdido si tú no nos hubieras rescatado, Señor. Gracias te damos, Padre. Y hoy hemos venido a darte las gracias. Hemos venido a escuchar tu palabra, Señor. Hemos venido a recibir de ti esa palabra que es tan necesaria, Señor, para transformarnos, para cambiarnos, para hacernos pensar diferente, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Y todos decimos un fuerte amén. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta tarde. Gloria sea su nombre. Y antes de tomar su lugar, saluda a alguien que no ha venido con ustedes. Dígale que bueno que estás aquí, qué gusto verte. Y de igual manera saludamos a todos los que se conectan por internet y a los que verán este servicio después a través de los medios sociales. ¿Alguien dice amén? Un saludo de Pastor Ana, que está ahorita en Dallas, como ustedes saben, en el Wilson Center. Y pues, ya estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Yo creo que el otro domingo intenté estar con ustedes, pero la verdad fue imposible por la nieve. Pero quiero que sepan que los extrañé estar aquí delante de esta gran iglesia. Y primeramente Dios, hoy vamos a estudiar juntos la palabra de Dios. ¿Alguien dice amén? Digan conmigo, hoy he venido a aprender. Recordemos que la palabra de Dios es un manual para nuestra vida. Y la intención de Pastor Ana y sus servidores es de que ustedes en cada servicio que están aquí presentes estén constantemente aprendiendo de la palabra de Dios. Constantemente estén aprendiendo de este manual que nos dejó el Señor para poder vivir nuestra vida. ¿Alguien dice amén? Y vamos a comenzar. Yo quisiera que... ¿Sí vamos a tener ahí una computadora? Perfecto. Yo voy a ver acá mi pantalla porque todavía tenemos problemas con nuestra pantalla, pero vamos a comenzar esta tarde. Espero que nos dé tiempo para avanzar, y si no, los espero a las 6:30, y si quieren quedarse a almorzar, hoy vamos a tener un almuerzo después del servicio. Para los que no sabían, vamos a tener una reunión después del servicio, y si usted está interesado en quedarse, pues es bienvenido. Vamos a almorzar acá en la iglesia, y de paso nos quedamos para el servicio de las 6:30. ¿Alguien dice amén? Hebreos 11:6, por favor, y el tema de hoy es su fe incrementó. Digan conmigo, su fe incrementó. Y vamos a ver la vida de Pedro en tres etapas, si se puede decir de una manera. Hemos estado viendo acerca de la fe, hemos estado viendo acerca de la vida de Pedro, hemos estado viendo acerca de diferentes aspectos de la fe.
y cómo nuestra fe es muy importante, cómo nuestra fe es, si se puede decir de alguna manera, el inicio de la carrera que el Señor tiene para nosotros. Dime un momento que pueda conectar aquí mi Hebreos 11:6. Dame en la traducción, dame palabra de Dios para todos primero, por favor. Ya ustedes ya saben que es fe, ya hemos leído muchas veces esto, pero yo les dije el domingo, no pasado, sino el antepasado, que este 2008 es un nuevo inicio para Perdón y Amistad de Denver. ¿Perdón? ¿Qué dije? ¿Y qué es? ¿Y yo qué dije? El 2018 es un nuevo inicio para Perdón y Amistad de Denver. Digan conmigo, el 2018 es un nuevo comienzo para Perdón y Amistad de Denver. Muchos de ustedes que han estado viniendo a esta iglesia ya han escuchado acerca de la fe, ya han escuchado acerca de los temas que hemos estado enseñando con Pastor Ana. Es momento en que pongas en práctica lo que has aprendido. Di conmigo, es momento en que ponga en práctica lo que he aprendido. Palabra de Dios para todos, dijimos, ¿no es cierto? Hebreos 11:6. Nadie puede agradar a Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren agradar a Dios? ¿Cuántas personas aquí presentes quieren agradar a Dios? A ver, otra vez voy a preguntar porque solamente 2 o 3 dijeron que sí. ¿Cuántos de aquí, levanten la mano, queremos agradar a Dios? Usted se preguntará, Pastor Arturo, ¿cómo puedo agradar yo a Dios? Hebreos 11:6 nos dice, nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Cualquiera que se acerca a Dios, digan conmigo, yo me acerco a Dios, debe creer que Dios existe y que premia a los que lo buscan. ¿Cómo busco yo a Dios? Digan conmigo, a través de su palabra. Dame un compare, por favor, en el 11:16. Ahí sí yo voy a tener que voltear a leer ahí, pero dame un compare, quiero que veamos. 11:6, un compare, por favor. 11:16, ¿no qué? Perdón. Me ponen nerviosos ustedes. 11:6. Nadie puede agradar a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Digan conmigo, yo quiero agradar a Dios. Valera 95 dice, pero sin fe es imposible agradarle, pues quien se acerca a Dios y antes no cree que existe y que reconoce los que lo... Hay que arreglar esa pantalla porque no puedo leer bien. Ahora bien, sin fe es imposible agradarle. Pero sin fe es imposible agradarlo. Sigan subiéndolo, por favor. Pero no es posible agradar a Dios sin tener... No sé qué más dice ahí. ¿No se puede arreglar la pantalla? ¿Así se está viendo la pantalla? Perdónenme que... Ahí está. Pero es imposible agradar a Dios sin tener fe. Porque para acercarse a Dios, uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. Digan conmigo, yo quiero una recompensa. Siéntate, por favor. Acá hay asientos. Sin fe, en efecto, es imposible agradarle. Otra traducción, por favor. Sin fe es imposible. Una donde diga confianza, porque a veces los jóvenes o algunos que no conocemos bien decimos, pero fe, Pastor Arturo, la fe, ¿cómo es eso? Debe haber uno que dice confianza. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. Sigue bajando, por favor. Ahorita aparece la que dice... Ahí está. Porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. ¿Cómo hago yo para confiar en alguien? Por ejemplo, vamos a poner al hermano Oscar como ejemplo. Cuando yo recién conocí al hermano Oscar, tal vez para mí era muy fácil confiarle mis lentes. Hermano Oscar, ¿me cuida mis lentes? Con el tiempo, conocí mejor al hermano Oscar y tal vez ella decía, hermano, ¿me puede cuidar mi Biblia, por favor? Pasó más el tiempo y tal vez ya en ese momento yo le puedo decir, hermano Oscar, ¿le puedo dejar la llave de mi carro para que lo mueva en el estacionamiento?
¿No está la hermana Florencia? Al principio la hermana Florencia no le soltaba a Marcos la llave, pero creo que le daba la llave para que prenda el carro para que lo caliente. Ese era todo lo que hacía. Después le dio la llave para que retroceda el carro un poquito y lo vuelva a poner para adelante. Ahorita estamos haciendo lo mismo con Melissa. El otro día me subí el carro con Melissa para ver qué tanto puedo confiar en ella, en dejarla que maneje. La confianza se gana. La confianza se va incrementando conforme uno conoce a alguien. Tu confianza en el Señor, la cual hace que el Señor esté contento contigo, que le agrades, esa confianza viene cuando tú conoces de su palabra. ¿Alguien dice amén? Porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios, ay caray, ¿quiénes quieren ser amigos de Dios? Hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Mire qué bonita esa traducción. Dios le da un premio a los que buscan su amistad. Dios le da un premio a los que confían en Él. Dios premia a los que creen en Él y confían en su palabra. ¿Alguien dice amén? ¿Cuántos quieren agradar a Dios? ¿Cómo agrada a Dios? Digan conmigo, confiando en Él. Hebreos 11:1, por favor, en la misma traducción. Palabra de Dios para todos. Hebreos 11:1. Me dice cómo adquiero esa confianza que necesito para ser amigo de Dios. Hebreos 11:1 me dice cómo adquiero esa confianza que necesito para agradarle a Dios. No está funcionando mi. ¿Qué dice ahí? ¿Lo leen, por favor? Hebreos 11:1. Okay. Entonces, el tener fe o confianza en el Señor es estar seguros de que Él nos va a dar algo, aunque no lo podamos ver. La confianza que tenemos en Él es más que suficiente prueba de que Él nos va a dar lo que nos ha prometido. Cuando yo tengo una palabra de parte de Dios que me dice, por ejemplo, toda tu casa será salva, pero yo veo a mis hijos que andan emborrachándose, qué sé yo, haciendo cosas que no son del Señor, ¿por qué me debo de dejar llevar? ¿Por lo que veo o por lo que dice la palabra de Dios? Ahora, cada uno de ustedes aplique su situación con una palabra de Dios. Para mí es imprescindible aplicar la palabra de Dios donde dice, toda tu casa será salvo, si tú crees. Porque tal vez yo no vea a mi hijo como quisiera verlo, pero sé que tengo una promesa de parte de Dios. Y la fe o la confianza en el Señor es basarme en una palabra que es suficiente para mí, prueba de que va a pasar lo que el Señor dice que va a pasar. La palabra de Él es mi prueba fehaciente de que lo que Él me ha prometido va a suceder, aunque mis ojos no lo vean. Si el Señor te ha prometido algo a través de su palabra, no estemos inventando cualquier cosa, es a través de su palabra. Si tú tienes una promesa de parte de Dios a través de su palabra, tú te puedes aferrar a esa promesa y decir, yo tengo una palabra de parte de Dios en la cual confío, en la cual tengo fe, y eso es para mí suficiente para saber que al final voy a ver el resultado que el Señor dice que voy a ver. ¿Alguien dice amén? Este es un preámbulo para el tema que vamos a hablar, que se llama su fe incrementó. ¿La fe de quién? Digan conmigo, la fe de Pedro. Muchos de nosotros comenzamos con una fe pequeña. Ahora, algo que quisiera que pensáramos bien es esto. Y me corrigen las personas que tienen mucho más tiempo leyendo la palabra de Dios. Pero en todas las áreas, la fe es diferente o la fe incrementa de diferente manera. Algunos pueden tener mucha fe en sanidad, otros no. Pero otros pueden tener más fe en finanzas y otros no. Otros pueden tener fe en que toda su casa será salva y otros fe más en
en las finanzas. ¿Sí me explico? O sea, no midan su fe como solamente una. ¿Está bien? ¿Sí me están entendiendo? Cada palabra de Dios, cada parte de la Escritura que yo tomo como una palabra de parte de Dios, incrementa mi fe en esa área. ¿Ok? Entonces, Romanos 10, 17, por favor. Entonces sabemos que la manera de agradar a Dios, la manera de ser amigo de Dios es confiando en Él. ¿Confiando en qué? Digan conmigo, en su palabra. Yo leo una palabra de Dios en la Escritura, leo una palabra de Dios, la cual se aplica para una situación en mi vida. Por ejemplo, vuelta el mismo ejemplo, toda mi casa será salva. Yo tengo la promesa de parte de Dios. Yo sé que si yo creo en esa palabra, yo sé que si me aferro a esa palabra, va a llegar el día en que toda mi casa será salva. ¿Ok? Ahora, yo sé que al tener esa confianza en el Señor, agrado al Señor. Pero ¿cómo viene o cómo incrementa o cómo nace? Dame la versión Dios habla hoy, por favor. ¿Cómo nace la fe en mí? ¿O cómo nace la confianza en mí? Romanos 10, 17, en la versión Dios habla hoy. Dice así: así pues, la fe nace. Digan conmigo, nace. Ahora, ¿cuántos tienen niños? ¿Que sus hijos nacieron y así se quedaron? No. Crecieron. Entonces, cuando la palabra de Dios nos dice que la fe nace, ¿qué significa? ¿Que después va a ir qué? Ya aprendimos algo hoy día. Que nuestra fe necesita crecer. Una fe en pañales de 30 años no es normal. Si usted viene a la iglesia a 30 años y tiene la misma fe de hace 30 años, pues es como un niño, un joven, un adulto de 30 años con pañales. La fe debe de ir creciendo. Y conforme va creciendo la fe, va haciendo cosas diferentes que hacías al principio cuando tu fe recién estaba naciendo. Yo le puedo pedir a Alonso ahora cosas que no le podía pedir cuando tenía 2, 3 meses. Cuando tenía 2, 3 meses no le podía decir, ¿sabes qué, hijo? Anda, ve y prende el carro antes de que nos vayamos a salir. Ve calentando el carro. Cuando nuestra fe va creciendo, podemos hacer diferentes cosas con nuestra fe. ¿Alguien dice amén? ¿Sí me estoy explicando? La fe nace, dice la palabra de Dios. Por consiguiente, sabemos que nuestra fe debe de ir creciendo. Ahora, déjenme preguntarles, ¿de quién es responsabilidad que nuestra fe crezca? Así pues, la fe nace al oír el mensaje y el mensaje viene de la palabra de Cristo. Dame la versión Reina Valera 60, por favor, que dice algo que no dice esta versión. Entonces ya sabemos que la fe, digan conmigo, nace. Tu confianza en el Señor nace. Ahora, vuelta al ejemplo del hermano Oscar. Cuando recién conocí al hermano Oscar, tal vez yo le pude decir, hermano Oscar, ¿me cuida mis lentes, por favor? Y después de una semana, me olvidé de pedírselos, qué sé yo, el hermano Oscar me devuelve mis lentes exactamente igual como se los entregué. ¿Ustedes creen que no voy a confiar en el hermano Oscar? Entonces, la próxima vez que lo vea, hermano Oscar, yo le confío, le digo, ¿sabes qué? ¿Me puede cuidar mi teléfono durante el servicio o durante unos días? Porque confío en el hermano Oscar, porque algo en lo que empecé a confiar en él, que fue pequeño, me hizo confiar ahora en él con algo más grande. Yo quisiera que entendamos esto, mis hermanos, que cuando nuestra fe nace y empezamos a usarla, a confiar en el Señor, va a llegar un punto en que vamos a confiar tanto en Él, que no hay palabra en la Escritura que Él nos diga prometiéndonos algo y no lo creamos. Pero tienes que empezar a usar tu fe. Tienes que empezar a, no quiero decir experimentar, pero tienes que empezar a trabajar en tu fe, ejercitarla. Gracias. El doctor Maimurdo un día me dijo, ¿de qué estaba enseñando? Eso fue hace mucho tiempo que estaba enseñando la fe. Le dije yo que la fe es como un músculo. ¿Cuántos van al gimnasio
y después de 6 meses se ven iguales en el espejo y dirán, esto no funciona. Pero cuando van el primer día, levantan un poco de pesas y ya se miran al espejo de ahí. Ya me hinché ya. Dígame, al menos los hombres, ¿no? Dígame si eso no los incentiva a seguir haciendo ejercicio. Cuando tú usas la fe y ves un resultado, eso te incentiva a seguir usando tu fe. Porque de la misma manera que uno puede ir al gimnasio y levantar 10 libras de pesas y después me hinché ya, al día siguiente regresa. De igual manera, si tú empiezas a usar tu fe cuando nace, cuando recién empiezas a adquirirla, eso va a crear en ti lo mismo que crearía, si se puede decir, cuando vas al gimnasio y ves que estás viendo resultados en el trabajo que estás haciendo. ¿Sí me explico? Entonces, la fe, digan conmigo, nace. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahora, los que han escuchado anteriormente a Pastor Ana y a su servidor, sabemos que cuando la Biblia repite algo 2 o 3 veces, significa que es algo muy importante. Entonces, la palabra de Dios nos dice que la fe nace o la fe viene a ti, esa confianza en la palabra de Dios viene a ti, ¿cómo? Por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, nuevamente la pregunta, ¿de quién es responsabilidad que el músculo de la fe crezca? ¿De quién es responsabilidad, para los que van al gym y quieren levantar pesas y sacar músculos, de que ese músculo crezca? Ahí mandas a tu empleado o mandas a tu amigo que haga ejercicios. Vas tú al gimnasio. Entonces, si quieres que tu fe crezca, aumente, sea una fe preciosa, ¿qué es lo que debes de hacer? Ahí está, no me miren, lean por favor lo que dice ahí. Oír la palabra de Dios. Ok. ¿De quién es la responsabilidad de que nuestra fe o confianza en el Señor crezca? De nosotros. La palabra de Dios dice en Romanos 10:17, en la versión Dios habla hoy, que la fe nace por el oír la palabra de Dios. Ustedes ya tienen fe, ustedes ya tienen tiempo escuchando la palabra de Dios. Ahora su fe debe de empezar a crecer. Digan conmigo, mi fe debe de empezar a crecer. ¿Cómo crece tu fe o tu confianza en el Señor? Escuchando, oyendo la palabra de Dios. Digan conmigo, oyendo la palabra de Dios. Cuando tú empiezas a escuchar la palabra de Dios, cuando tu fe empieza a aumentar, empiezas, valga la redundancia, a confiar más en el Señor. No va a haber cosa que tú leas en la palabra de Dios en la cual no creas. Porque estás experimentando cuando empieza a crecer tu fe, llegando al punto en que vas a hacer las cosas que el Señor Jesús hacía. Alguien dice amén. Y lo vamos a ver a través de las Escrituras. Digan, es mi responsabilidad que la fe crezca. El Señor pone en nuestras manos los medios necesarios por los cuales la fe o la confianza en el Señor puede ser producida. ¿Cuáles son esos medios? Digan conmigo, su palabra. Su palabra es lo que hace que mi fe incremente. Su palabra es lo que hace que mi fe crezca. Su palabra es lo que hace que mi fe, cuando nace, empiece a crecer. Dile al que está a tu lado, prepárate. Dile al que está a tu lado, prepárate. ¿Cómo nos preparamos? Digan conmigo, oyendo la palabra de Dios. El Señor Jesús estaba preparando a Pedro a través de su palabra. Dile que está a tu lado, deja que la palabra de Dios te prepare. Dile que está a tu lado, deja que la palabra de Dios te prepare. Que la palabra de Dios nos lleve de nada de fe a una fe preciosa. Que la palabra de Dios nos lleve a nada de fe a una fe preciosa. Dame Lucas 4:38, por favor, y les quiero mostrar en esta tarde cómo el Señor Jesús, a través de su palabra, la cual hoy la tenemos aquí,
empezó a preparar, dile acá está a tu lado, prepárate. Empezó a preparar a Pedro de una fe que recién nacía a una fe preciosa. Yo quisiera que esta tarde ustedes se vayan diciendo, Pastor Arturo, yo tal vez en esta área tengo una fe que acaba de nacer, pero quiero llegar a una fe preciosa. Quiero llegar a una confianza en el Señor sin ningún tipo de obstáculos. Los tipos de fe o de confianza de Pedro en 3 puntos. Digan conmigo, mi milagro viene. Pedro comenzó sin fe y terminó haciendo lo que el Señor Jesús hacía. Muchos de nosotros aquí tal vez comenzamos sin fe, pero hemos ido avanzando en nuestra fe. Hemos ido ejercitando nuestra fe, esa es la mejor palabra que yo creo que se puede decir, ejercitando nuestra fe y haciendo que nuestra fe sea más fuerte. ¿A través de qué? De la palabra de Dios. Porque va a haber momentos en que tus circunstancias te digan lo contrario a lo que dice la palabra de Dios. Pero si tu fe está fuerte, va a ser más fuerte, valga la redundancia, que tus circunstancias. Va a haber momentos en que tú vas a estar y vas a decir, esto que quiero yo que pase en mi vida es imposible. Porque las circunstancias que veo a mi alrededor me demuestran que es imposible. Pero si te aferras a la palabra de Dios, si ejercitas tu fe de acuerdo a la palabra de Dios, tu fe va a ser fuerte. Tu fe va a ser poderosa. Tu fe va a ser la que venza cualquier cosa que se te ponga en el camino. ¿Alguien dice amén? ¿Qué les pedí? Lucas 4:38. ¿En qué versión? ¿Quién me está hablando de ahí atrás? No, yo veo a Yuri, escucho la voz de Dama y digo, caray. Lucas 4:38 en la versión Palabra de Dios para Todos. Miren, Pedro andaba por ahí escuchando al Señor Jesús y en el 4:38 dice así: Jesús sana a la suegra de Pedro. Jesús salió de la sinagoga y fue a casa de Simón, Pedro. La suegra de Simón tenía una fiebre muy alta y le rogaron a Jesús que le ayudara. Jesús se acercó y le dio ¿qué? Le ordenó. ¿Cómo le ordenó? Digan conmigo con una palabra. Le ordenó a la fiebre que saliera de ella y la fiebre la dejó. En ese mismo instante se puso de pie y empezó a atenderlos a todos. A ver, cuando leemos eso decimos, caray, la suegra de Pedro estaba enferma. Estaba en la cama, estaba con fiebre, no se podía levantar. Una palabra del Señor, muy importante esto porque vamos a leer ahorita el número 5. Una palabra del Señor hizo que la suegra sanara. ¿Quién estaba ahí viendo eso? Digan conmigo, Pedro. El Señor Jesús lo estaba preparando. Digan conmigo, debo de prepararme. Debo de prepararme. El Señor Jesús sanó a la suegra de Pedro con una palabra. ¿Cómo sabemos que quedó sana? Porque en ese mismo instante se puso de pie y empezó a atenderlos a todos. Pedro vio un cambio en su suegra. De estar enferma en cama a ponerse a atender a todos los que estaban en su casa. Dijo, a ver, ¿qué hizo ese cambio? Que una palabra de este Señor hizo que mi suegra se levantara de su cama y se pusiera a atender a todos. ¿Qué poder hay en esta palabra de este Señor? ¿Alguien dice amén? Vamos al número 5 ahora, en la pesca milagrosa. Dice así: una vez Jesús estaba a la orilla del lago de Genesaret. Nuevamente, estamos viendo 3 actos o 3 puntos en la vida de Pedro de acuerdo a su fe. Número 5 dice: una vez Jesús estaba a la orilla del lago de Genesaret y la gente lo apretujaba, tratando de escuchar la palabra de Dios. ¿Qué quería escuchar la gente? La palabra de Dios. Jesús vio, digan conmigo, Él vio. Es muy importante porque Jesús vio algo
en la vida de Pedro. Jesús vio dos botes que estaban cerca de la orilla del lago. Los pescadores habían bajado de ellos para lavar sus redes. Jesús subió al de Simón y le pidió que lo alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y le enseñó a la multitud desde el bote. En otras versiones dice que el Señor Jesús vio que estaban vacías. En esta no la dice, pero vamos a seguir leyendo en esta versión. Jesús subió al de Simón y le pidió que lo alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y le enseñó a la multitud desde el bote. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, ¿qué estaba haciendo el Señor Jesús? Enseñando, estaba hablando. ¿Cómo había sanado a la suegra de Pedro? Con una palabra. ¿Qué estaba viendo Pedro? Que el Señor Jesús tenía poder en su palabra. Y a la que está a tu lado, prepárate. Pastor Arturo, me van a decir ustedes, ¿cómo me debo de preparar? ¿Cómo estaba preparando el Señor Jesús a Pedro? Con palabras. Con palabras le enseñaba, puedo sanar a tu suegra. Con palabras le va a decir ahorita lo siguiente. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, lleva el bote a las aguas profundas y lancen las redes para pescar. ¿Qué cosa era el Señor Jesús? ¿Un pescador profesional? ¿Qué cosa era el Señor Jesús? Un carpintero. ¿Qué era Pedro? Un pescador. ¿Quién cree usted que sabía más de pesca? Pedro. Pero tenemos acá al Señor Jesús diciéndole, a ver Pedro, a ver Pedrito, vamos a ver si has aprendido algo. Ayer que me viste, ayer dije, no dice que fue ayer, ¿no? Pero ayer que me viste sanando a tu suegra, lo hice con una palabra. Ahorita que te pedí tu bote, he estado enseñando palabra. Y tú me has estado escuchando porque debe estar Pedro ahí. Cuando llegué, estoy parafraseando, no parafraseando, sí, me estoy arreglando, no arreglando, estoy contándoles la historia al estilo Pastor Arturo. El Señor Jesús llegó y vio que Pedro estaba con sus amigos lavando las redes y no habían pescado nada. Le pidió su bote, lo usó y después le dijo, Pedro, ahora vamos a pescar. Recuerden, el Señor Jesús era carpintero, Pedro era pescador, y ya Pastor Ana nos ha leído esa historia, yo también se les he leído, pero acá el punto es que dice la palabra de Dios, y por eso les leí eso al principio, que la fe o la confianza en el Señor viene por el oír su palabra. No lo que Pastor Arturo les pueda decir, no lo que Pastor Arturo puede inventar, sino por la palabra de Dios. Entonces, cuando leemos las Escrituras y leemos las historias, es con la finalidad, hermanos, de que ustedes confíen, empiecen a creer lo que dice la palabra de Dios, al punto de que cualquier otra cosa que ustedes lean de la palabra de Dios sea fácil para ustedes creer, sea fácil para ustedes confiar en esa palabra. ¿Alguien dice amén? Entonces dice que el Señor Jesús le dijo, vamos a pescar. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, lleva el bote a aguas profundas y lancen las redes para pescar. Simón le respondió, Maestro, estuvimos trabajando toda la noche y no pescamos nada. Pero si tú lo dices, lanzaré las redes. A ver, ¿cuántos actuamos a veces de esa manera? Bueno, la palabra de Dios dice, voy a hacerlo, pero en la manera en que te preparas, en la manera en que tú hablas, demuestras que no tienes todavía confianza en el Señor. De la manera en que Pedro habló, demostró que su confianza en él todavía no estaba al nivel que el Señor lo quería llevar. Porque no dijo él, a ver, Señor, como dijo Pastor el otro día, no, a ver, tú me estás diciendo que vaya a pescar, a ver, espera un ratito, déjame ir a traer todos los barcos que haya, toda la gente que haya trabajado toda la noche y no haya pescado nada, porque por la palabra que tú vas a dar, así como ayer, dije ayer, pero ahí no dice ayer, sanaste a mi suegra, algo va a pasar con esa palabra que tú vas a dar. ¿Sí me están entendiendo? Pedro vio cómo el Señor Jesús con una palabra sanó a su suegra. ¿Cómo sabemos que la sanó? Porque en ese momento ella se paró y empezó a atender a toda la gente. Sucedió algo milagroso. ¿Alguien dice amén? Hasta ahí estamos todos juntos. El Señor Jesús dijo algo, Pedro lo vio el resultado que obtuvo con una palabra. Pedro vio lo que ocurrió cuando el Señor Jesús
habló, dio una palabra. ¿Cuántos de ustedes, a partir de hoy, contándome yo mismo, vamos a creer de esa misma manera la palabra de Dios? Que cuando la leamos digamos, acá no hay dudas, lo que dice la palabra, eso va a pasar. Porque Pedro estaba con el Señor Jesús cuando el Señor Jesús le dijo a su suegra, levántate. Con una palabra la levantó, con una palabra la curó. Pedro vio eso, dijo, caray, ¿qué pasó aquí? ¿Se está haciendo mi suegra la enfermita? Su suegra se levantó y empezó a atender a todos. Pasó algo sobrenatural por una palabra de Dios. Ahora están en otra situación, están en el mar, pero el hecho de que el Señor Jesús no sepa de pesca, tal vez lo hizo dudar a Pedro, decir, bueno, te voy a hacer caso, pero caramba, este es mi negocio, yo sé pescar, a eso me dedico. Maestro, estuvimos trabajando toda la noche y no pescamos nada, pero si tú lo dices, lanzaré las redes. ¿Cómo sabemos, y Pastor Ana nos lo ha enseñado antes, que Pedro realmente no creía que iba a pasar algo después de la palabra? Porque no llevó a nadie más. Yo quisiera que ustedes hoy se vayan, y a mí me ha ayudado mucho esto en estas últimas semanas, a que cada vez que estén en una circunstancia, analicen y digan, ¿qué palabra de Dios se puede aplicar aquí? Y si realmente confío en la palabra de Dios, voy a creer lo que dice la palabra de Dios y no las circunstancias que veo. Muchos de ustedes tal vez tuvieron o tendrán en estas semanas alguna cita en la corte. Muchos de ustedes tal vez están esperando un negocio, están esperando que el negocio salga a favor de ustedes, pero muchos de ustedes tal vez dirán, bueno, que sea lo que sea, pues. ¿Por qué no aferrarnos mejor a una palabra de Dios y empezar a, ¿cómo dijimos? Ejercitar nuestra fe. Ahora, ¿qué puede pasar? Puede pasar que a mitad de la caminada nos hundamos porque vemos más nuestras circunstancias. Pero puede pasar en que al ejercitar nuestra fe llegue a ser tan fuerte que veamos al final de la carrera el resultado que el Señor tiene para nosotros. Los que no estuvieron aquí dirán, Pastor Arturo, ¿de qué carrera está hablando? El Señor dice que Él nos hace comenzar una carrera a través de su palabra y que ya tiene el resultado al final para nosotros. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Digan conmigo, correr la carrera. El hecho de que ejercitemos nuestra fe nos ayuda a correr en esa carrera que el Señor tiene para nosotros, para que al final podamos ver el resultado que Él tiene ya preparado. Digan conmigo, Él estaba preparando a Pedro. Dile al que está a tu lado, prepárate. Dile al que está a tu lado, prepárate. Prepárate. Primero no tuvo fe o confianza en el Señor Pedro, porque la preparación que tuvo para la pesca no fue la suficiente. Nos damos cuenta que su fe no fue grande porque no estaba preparado. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, lleva el bote a aguas profundas y lanza las redes para pescar. No le dijo, lanza las redes a ver si agarramos algo. No le dijo, vamos a probar, ya sé que pescaste toda la noche, pero bueno, vamos a echarle una vez más a ver qué pasa. No, el Señor Jesús, digan conmigo, le dio una palabra. ¿Qué palabra le dio? Acá dice en el número 4. Cuando terminó de hablar, le dijo Simón, lleva el bote a aguas profundas. Digan conmigo, le estaba dando una instrucción. Y lancen las redes para ver si pescas algo. Para ver si encontramos algo. ¿Para qué? Para pescar. Familia, cuando leamos esto, no diga, Pastor, todo ya lo leímos, mejor me voy a echar un sueñito. Leamos entendiendo lo que leemos. El Señor Jesús a veces te va a dar una instrucción y te va a decir, haz esto para que veas esto. Pero tal vez tú cuando empieces a hacer lo que la instrucción te dice que hagas, vas a empezar a dudar. En este caso sabemos que Pedro no tenía confianza en la palabra porque dijo, bueno, vamos pues en mi bote.
tú y yo solos, con mi red. No se preparó. Yo te pregunto hoy, ¿te estás preparando tú para la palabra que Dios te ha dado? ¿Alguien ha recibido una palabra de parte de Dios? ¿Alguien ha recibido una palabra de parte de Dios? ¿Cómo sé que crees en esa palabra? Digan conmigo, porque me preparo. Porque me preparo. La manera en que yo sé que tú confías en lo que la palabra de Dios dice es porque te preparas. Pastor Arturo, ¿cómo me preparo, por ejemplo, cuando dice toda tu casa será salva? Este ejemplo me encanta a mí porque es, en vez de decir, pucha, mi hijo no sirve para nada. Ya se perdió. Eso es hablar sin confiar en el Señor. ¿Cómo habla alguien que tiene una palabra y aunque no ve el cambio en sus hijos, se está preparando? A ver, denme un ejemplo. Llamamos a lo que es, ¿cómo es? Llamamos a lo que no es como si fuera. Entonces, denme un ejemplo de cómo hablaría usted de algo de sus hijos, aunque no lo ve, pero ¿qué va a hacer? Nadie se anima. Que son una bendición. Hijo, tú no eres una bendición para mí. Pastor Arturo, mi hijo anda de bar en bar. Ok, pero la palabra de Dios dice que toda tu casa será salva y que si crees, hables como dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué vas a decir? Es una bendición. Pastor Arturo, para mí no es una bendición porque me saca canas. Bueno, pero di lo que dice la palabra. No lo que ves ni lo que sientes. Lo que dice la palabra es lo que tienes que decir. Ahora, me tomaría toda la vida de explicarles punto por punto qué deben de decir, pero esa es tarea para ustedes. Busquen qué dice la palabra en una circunstancia y aplíquenla, díganla. De esa manera yo sé que ustedes están creyendo lo que el Señor les dice. Toda mi casa será salva. Pastor Arturo, yo lo creo, sí señor, pero llegan a su casa y ven a su hijo domingo 3 de la tarde durmiendo, flojo, manganzón, bueno para nada. ¿Así es como deben de hablar? Pero Pastor Arturo, usted me pide un imposible. ¿Cómo voy a decir que es una bendición si está ahí durmiendo? Son domingos a las 4 de la tarde, después la borrachera. Bueno, para empezar, sácalo de tu casa. Ya no me voy por ahí porque, bueno, digan conmigo, voy a decir lo que dice la palabra de Dios. Y obviamente no tengo tiempo para ir punto por punto. Cada uno puede encontrar una palabra de Dios en su circunstancia, pero eso es un ejemplo. Ese es un ejemplo. Es un ejemplo que yo lo aplico en mi vida. Alonso, eres una bendición en mi vida, hijo. Alonso, es esto. Pastor Arturo, ¿lo ves siempre? No. Pero es lo que dice la palabra de Dios que debo decir. Alguien dice amén. ¿Dónde nos quedamos? Palabra. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, lleva el bote a aguas profundas. Digan conmigo, le dio una instrucción. Y lancen las redes para pescar. Le dio el resultado que iba a suceder después de la instrucción. Mucho ojo con eso, mi familia, porque hay partes en la Biblia que son una instrucción para ti. Cree en el Señor Jesús, esa es la instrucción, y el resultado, toda tu casa será salva. ¿Qué vas a hacer con la instrucción? ¿Qué hizo Pedro con la instrucción? Dijo, bueno, en tu palabra vamos pues. Pero su preparación, al igual que muchas veces de nosotros, la manera en que nos preparamos, la manera en que hablamos, me muestra que realmente no creo en la palabra. ¿Alguien dice amén? Entonces, le dijo, lleva el bote a aguas profundas y lancen las redes para pescar. Simón le respondió, maestro, estuvimos trabajando toda la noche y no pescamos nada. Pero si tú lo dices, lanzaré las redes. Así lo hicieron y atraparon tantos peces que las redes se rompían. Atraparon tantos peces que las redes se rompían. Entonces les hicieron señales a sus compañeros del otro bote para que los ayudaran. Ellos fueron y llenaron tanto los dos botes que casi que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrodilló delante de Jesús y le dijo, aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador.
es que él y todos sus compañeros se llenaron de asombro por la gran pesca que habían hecho. Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y compañeros de Simón, también estaban asombrados. Entonces Jesús le dijo a Simón: no tengas miedo, de ahora en adelante vas a pescar gente. Ellos trajeron sus botes a la orilla, dejaron todo y siguieron a Jesús. Alguien diga amén. Alguien diga conmigo: él estaba siendo preparado. Voltea que está a tu lado y dile: prepárate. Prepárate. Prepárate, perdón, amistad de Denver, porque este 2018 va a ser sorprendente. Prepárate, tu milagro viene. ¿Ya tienes una palabra de Dios? ¿Te estás preparando? ¿Tu preparación muestra que ya creíste en la palabra? Pastor Arturo, nuevamente el ejemplo de los hijos. ¿Cómo demuestro yo que estoy preparado, que confío en la palabra? De la manera en que tú hablas de tus hijos. Eso me demuestra que crees lo que dice la palabra de Dios. Porque si la palabra de Dios te dijo: toda tu casa será salva y que tus hijos son una bendición, y tú sigues hablando lo contrario a eso, me demuestra que no has creído todavía lo que dice la palabra de Dios. ¿Alguien dice amén? Punto número 2. Ahora Pedro le pidió algo al Señor Jesús. Mateo 14, del 22 al 23, por favor. Ahora Pedro le pidió algo al Señor Jesús. ¿Cómo estamos de tiempo? No me han puesto reloj, así que yo creo que, se me acabó, ¿ve? Bueno. Antes de que veamos el punto número 2, que es cuando Pedro camina sobre el agua, que ustedes ya han escuchado su historia, pero quiero que unamos la idea en esta tarde, y no me va a dar tiempo de explicarla todo, pero yo quisiera que si ustedes están interesados, regresen hoy a las 6:30. El punto aquí es de ver cómo Pedro comenzó sin nada de fe, estaba escuchando la palabra de Dios, empezó a hacer algo de lo que el Señor Jesús le dijo, su fe nació, su fe en el Señor comenzó, tal vez si se puede decir, cuando empezó a escuchar la palabra de Dios. Llega un punto ahora donde él se anima a pedirle algo al Señor Jesús por la fe que tenía en su palabra. ¿Cómo sabemos eso? Porque le dijo: si eres tú, manda con una palabra es que yo vaya hacia ti. ¿Ok? Entonces muchos de nosotros sabemos, tal vez estemos en esa etapa de nuestra fe, de que decimos: bueno, Pastor Arturo, yo tengo fe en una palabra, yo confío en una palabra, pero muchas veces me pasa que empiezo a caminar en esa palabra y cuando veo las circunstancias a mi alrededor, las circunstancias pueden más que mi fe. Está bien. El punto de esta charla esta tarde es que ustedes reconozcan que hay otro nivel de fe. Hay otro nivel de fe en el cual tú vas a decir, como Pedro, ya no me da tiempo de decirlo en Hechos, que él le dice a un ciego: levántate y ven. No, a un ciego no, perdón, a un inválido. Entonces va a llegar un punto de nuestra fe que vamos a hablar igual como el Señor Jesús hablaba, sin importar las circunstancias a nuestro alrededor. No me da chance ahorita de explicar todo porque ya tenemos que irnos, pero Pedro terminó, si se puede decir de una manera, aunque él veía las circunstancias a su alrededor, que veía un hombre que estaba paralítico, eso no impidió a él de que diera una palabra como el Señor Jesús se le enseñó para que esa persona fuera sana. Va a llegar un punto en nuestras vidas, hermosa familia, en que al ejercitar tu fe como ejercitamos cuando vamos a un gimnasio, al ejercitar tu fe va a crecer, tu confianza en el Señor va a crecer tanto que vas a empezar a hablar como el Señor Jesús hablaba. Y vas a empezar a ver los resultados que el Señor Jesús tiene prometido para ti. Pero hay etapas, digan conmigo, hay etapas. La primera etapa que hemos visto y ya no hemos podido ver las siguientes es que tú nace en ti una fe. A través de la palabra que estás oyendo aquí constantemente, en Perdón y Amistad de Denver, tu fe empieza a crecer. Algunos de ustedes ya están viendo milagros en su vida porque creen en la palabra. Otra vez, no se frustren si hay áreas en las cuales todavía no creen. ¿Ok? Porque la fe viene
en diferentes áreas de diferente manera. En algunas áreas ya crees mucho porque ejercitaste tu fe o tu confianza en el Señor tanto en esa área que ya no hay nada que pase a tu alrededor que te haga dudar de lo que dice la palabra de Dios. Pero tal vez hay áreas donde no has ejercitado tu fe o tu confianza en el Señor, donde todavía puedes ver una circunstancia y decir, ¿sabes qué? No se va a hacer. No va a poder ser posible porque ya vi lo que hay a mi alrededor, no va a pasar. No está mal. Pedro pasó por eso. Cuando él dijo al Señor Jesús, llámame o di una palabra para que yo vaya hacia ti, empezó a caminar, empezó a mostrar la confianza que tenía en el Señor. Pero las circunstancias, digan conmigo, pero las circunstancias hicieron que él dudara. Pero al final Pedro dijo, en la segunda carta de Pedro creo que fue, el primera de la segunda carta, que tengan ustedes una fe tan hermosa como la que tenemos nosotros. Amada familia de Perdón y Amistad de Denver, la finalidad de Pastor Ana y Pastor Arturo es de que ustedes lleguen a tener una fe hermosa como tuvo Pedro. Una fe hermosa que él empezó a actuar como el Señor Jesús actuaba. Empezó a hablar como el Señor Jesús hablaba. Y empezó a ver los resultados que el Señor Jesús hacía cuando él hablaba. ¿Alguien dice amén? Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Y ahí en su lugar yo quisiera que inclinen sus rostros y cierren sus ojos y vamos a tomar un minuto para orar por nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Yo quisiera que veamos la escritura que vimos el jueves. Damaris, ¿te acuerdas cuál fue? Mateo 23, 23 creo. Sí, Mateo 23, 23, por favor, Damaris, en la versión Nueva Traducción Viviente, exactamente. Vamos a leer primero esta escritura que la leí el jueves y muchos quedamos listos. Miren, yo he leído Mateo varias veces, los evangelios, porque al estar estudiando obviamente me gusta leer todo el evangelio para ir por partes, ir entendiendo. Y yo, como le decía el hermano Hoja, le decía a mi mamá el otro día, nunca me había fijado esta parte. Y cuando decimos que la palabra de Dios es viva, significa que cada vez que tú la lees, te puede mostrar algo diferente. No sé si, no quiero mal explicarlo porque no quiero que digan, bueno, estamos interpretando. No estamos interpretando. Estamos diciendo que la palabra de Dios es viva y nos muestra algo en una circunstancia, en un momento que lo necesitamos. Amén. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos? Hipócritas, pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas. ¿Ok? Ahora, ¿por qué estamos leyendo esto? Porque mucha gente viene con esa nota de que el diezmo es del Antiguo Testamento. ¿Esto está dónde? En el Nuevo Testamento. ¿Quién está hablando? El Señor Jesús está hablando. Mucho ojo con esto, familia, porque esto no lo había visto yo. Y les digo, Mateo lo he leído por lo menos 3, 4 veces, todo entero, por los estudios que estoy haciendo. Nunca había visto de esa manera esta escritura. ¿Qué aflicción les espera? ¿Quiénes quieren sufrir aflicción? Nadie, ¿no es cierto? Nadie. ¿Qué? Mucho ojo con esta escritura entonces. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos? Hipócritas, pues se cuidan de dar el diezmo, subráyame por favor, quien está en la computadora, de dar el diezmo, sobre el más mínimo ingreso. Todo, por favor, sobre el más mínimo ingreso también. No lo voy a decir. Bueno. Sí, Pastor Ani y yo diezmamos de todo lo que entra. Regalos, donaciones, todo diezmo. Y alguien nos preguntó, ¿pero por qué? Más de tu sueldo. Ahí dice, sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas. Pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Dame la versión PDT, por favor, y ya no lo leo más porque no quiero que... Pero como vamos a dar ahorita, yo quisiera que no les quede ninguna duda
de que cuando uno da sus diezmos, da sus ofrendas y hace lo que dice ahí también que debemos de hacer, nunca van a sufrir, digan conmigo. ¿Esa qué versión es? Pobres de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, ustedes dan a Dios la 10ª de todo lo que cosechan, incluso de la menta, del anís y del comino, o sea, lo que producían, ¿no es cierto? ¿Qué produces tú? De eso debes de dar, dice ahí, tu diezmo. Pero se olvidan de las enseñanzas más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad a Dios. Entonces yo cuando vengo con mis diezmos, mis ofrendas, las doy, pero el Señor me está diciendo que hay algo más que debo de hacer. Y antes que se me duerman, la versión TLA, por favor, y ya cerramos. Digan conmigo, debo de ser misericordioso. ¿Qué mal les va a ir a ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas? Se preocupan por dar como ofrenda la 10ª de la menta, del anís y del comino que cosechan en sus terrenos, o sea, el 10% de lo que ganan. Pero no obedecen las enseñanzas más importantes de la ley: ser justo con los demás, tratarlos con amor y obedecer. Alguien dice amén. Vamos a inclinar nuestros rostros, cerrar nuestros ojos. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por esta tarde. Gracias, Señor, por tu palabra, la cual incrementa nuestra fe o nuestra confianza en ti, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva. Y en este momento hemos leído cómo debemos de presentar nuestros diezmos hacia ti. Y cuál es la actitud que debemos de tomar hacia las personas que están a nuestro alrededor. Y qué es lo que debemos de hacer, Señor, con tu palabra, con lo que tú nos dices, para que no tengamos ningún tipo de sufrimiento, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú nos has permitido hoy estar aquí en tu presencia, y como hijos obedientes no hemos venido con las manos vacías, Señor. Hemos venido con algo hermoso para ti, algo que queremos darte con alegría, sabiendo, Señor, que tú cuidarás lo que se quede en nuestras manos. Señor, sabemos que lo que tenemos hoy lo hemos conseguido nosotros, pero viene de ti, Señor. Porque ni siquiera el aire que respiramos lo obtenemos si es que tú no nos lo das. Ni siquiera las 24 horas del día que tenemos es porque tú no las hayas dado, Señor. Padre, te damos tantas gracias por todo lo que nos das. Y Señor, estamos en pacto contigo porque hoy traemos nuestros diezmos, nuestras ofrendas a tu iglesia, Señor, porque sabemos que eso es lo que dice la palabra de Dios. Y sabemos, Señor, que si hacemos esa instrucción, recibiremos la promesa que tenemos de tu parte, que tú abrirás la ventana de los cielos y derramarás abundantemente sobre nosotros, Señor. Y te damos tantas gracias por eso. En el nombre de tu Hijo Jesús, y todos decimos un fuerte amén. Por favor, los sugieres y me ayudan con sobres, y cuando ustedes estén listos pueden pasar al frente con sus diezmos y con sus ofrendas.
nosotros vamos a tener un almuerzo terminando acá el servicio, aquí mismo en la iglesia. Si usted quiere participar, por favor. ¿Dónde está la hermana Susan? O con el hermano Oscar, para ver si hay algo que falte, si hay algo que podemos traer. Pero después del servicio nos vamos a reunir acá atrás a almorzar. Si usted está interesado en quedarse, obviamente sería de mucho agrado para nosotros que usted se queden para compartir un tiempo. Y pues si están interesados con el hermano Oscar, él dice amén. Y los esperamos, si pueden, también a las 6:30 para continuar con este tema. Vamos a inclinar nuestros rostros y cerrar nuestros ojos para ser despedidos. Iglesia, Dios te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia y te dé paz. Dios te guarde y el maligno no te toque. En el nombre de nuestro amado Jesús, y todos decimos un fuerte amén.